Bendito sea el Señor. Y les decía de que todos nosotros fuimos cautivados por el Señor a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y nos trajo verdaderamente, ahora entendemos cómo Lutero pudo decir que fue seducido y que nada iba a hacer que se moviera de su posición, salvo que alguien a través de la Escritura podría demostrarle lo contrario. Y él era cautivo y dijo que se encontraba cautivo por la palabra. Amén. Bendito sea el Señor, y esa es la palabra que el día de hoy queremos compartir. El tema del día de hoy, el Evangelio, es para todos. Amén. No es exclusividad de un grupo, no es exclusividad de, dice la palabra, de que Dios desea que todos lleguen al conocimiento de Él. Ese es su gran deseo, que su creación llegue al conocimiento de Dios. Recuerde, acaba de pasar 31 de octubre y algunos dicen que es el día del demonio, el día de Satanás. Recuerde, quiero que sepa, todos los días son de Dios. Todos los días son de Dios. No le regale ni un día al que no merece nada, ni el que no tiene nada, ¿sí? Es mentiroso, recuerde, él es mentiroso. Muy bien, vamos rápidamente, la lectura va a ser un poquito larga, pero es una historia que usted se va a maravillar. Me encanta esta historia. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 1 al 48, voy a empezar. Quiero que preste atención, por favor. Yo voy a estar leyendo, como siempre, Reina Valera 1960. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Qué impresionante, Dios. Qué impresionante es tu palabra. Qué clara es, Señor. Yo debería sentarme, Padre, porque tú ya predicaste a este pueblo. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo debemos llegar? ¿Cómo debemos romper nuestros dogmas o paradigmas? ¿Cómo debemos acercarnos? Oh Dios, ¿cómo eres tú tan soberano que hablas y envías ángeles a personas que no tienen tu espíritu y son sensibles por su forma de vida y su búsqueda que tienen? Ayúdanos, Dios, esta noche a sacar un mensaje, Padre, que vaya conforme a tu corazón, que sea de edificación para este pueblo. Gracias, Dios. En el precioso nombre de Jesús oramos y bendecimos tu nombre. Amén. Denle un aplauso a Dios. Muy bien, hermanos, acá vemos mi mensaje está atado al mensaje que el pastor dio en la mañana. Yo me regocijaba ahí. Los que no vinieron en la mañana se lo perdieron, no sé si lo grabó, y si lo grabó lo va a poder escuchar usted en la página de la iglesia. Muy bien, vayamos directo al grano. Hay muchos temas que el pastor tocó el día de hoy que va unido a este tema. Yo me gozaba ahí porque pues Dios confirma los mensajes. Me encanta este libro de Hechos. Esta historia comienza la iglesia a salir a evangelizar. Los discípulos habían recibido ya la misión de la gran comisión de ir a ser discípulos, que empezaban en Jerusalén, luego que se vayan a Samaria y luego a todas las naciones. Y vemos cómo en el libro de Hechos, capítulo 2, cae el Espíritu Santo a los judíos, a su iglesia. Luego vemos en Hechos, capítulo 8, cuando Felipe se va a Samaria, luego llega Pedro y Juan y cae el Espíritu sobre los samaritanos y ellos dicen wow, y comienzan a crecer y comienzan a aprender, comienzan a decir, oye, no era tan solo para nosotros el Espíritu. Luego Pedro llega al libro llegamos al libro de capítulo 10 y vemos cómo ahora el Espíritu Santo se va a derramar sobre los gentiles, y cumpliéndose la palabra del Señor, que la promesa que le hizo a Abraham, que de ti haré una gran nación.
qué increíble. Fíjese el proceso. Por eso el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 o 17, dice de que primeramente los judíos y luego los griegos, ¿no? Los gentiles. Como vino, el pastor decía, hablaba de que la salvación viene de los judíos, ¿no? A través de ellos cuando hablaba con la samaritana. Fue un tema espectacular el día de hoy temprano. Muy bien. Pedro estaba haciendo la obra. Pedro había salido de Judea. Pedro estaba trabajando y había pasado por Lisa, ¿puede ser? A ver, ¿sí? Lida, perdón, no Lisa. Estaba por Lida y pues había un paralítico y pues Dios lo usó, un paralítico de nacimiento, y pues si el paralítico se levantó, ¿sí? Hacía señales. Dios hasta el día de hoy hace señales. Y vimos como Pedro, obediente al mandato del Señor, estaba trabajando en la obra. Se estaba yendo hacia el noroeste haciendo la obra. Estaba en Lida, luego se fue a Jope. Y recuerdan que cuando llega a Jope se había enterado de que había una mujer piadosa, Tabita, conocida como Dorca, que había muerto, y las mujeres piadosas estaban llorando su muerte, y cómo pues el Señor lo usa a Pedro y se resucita a Dorca y resucita a Tabita y se pone de pie, y dice la Escritura, correcto, en el capítulo 9, que Pedro se quedó en Jope, en casa de un curtidor. Wow, hermanos, fíjese cómo Pedro iba aprendiendo. Número uno, usted sabe que un curtidor es el que trabaja con cueros, con animales muertos, correcto, y para los judíos pues no podían acercarse a un animal muerto porque se consideraba inmundo, ¿cierto? Entonces, cómo Dios iba trabajando y cómo Dios iba mostrando cuál es la verdadera esencia de lo que Dios quiere enseñar y no lo que el hombre quiere interpretar. Entonces Pedro estaba en un aprendizaje increíble, hermanos. Estamos hablando del primer siglo, estamos hablando de que cuando se inicia la iglesia, estamos hablando cómo Dios estaba obrando de una forma sobrenatural. Sigamos. Llegamos al capítulo 10. Yo no voy a repetir todo ese capítulo para desarrollarlo texto por texto. Pero como ya lo leí todo y el 99% estuvo presente, solo el 1% no estuvo, ¿correcto? Entonces va a ser muy fácil para usted recordar. Dice que había un hombre que era Cornelio, un centurión, o sea, era un romano, era de la italiana, del grupo de la italiana. Los centuriones eran conocidos porque manejaban 100 soldados. Correcto, entonces él era un hombre que tenía gente a cargo, pero ¿sabe qué impresionante era? Número uno, no era judío, era romano, correcto, y ¿sabe qué es lo que leímos? De que era un hombre piadoso, que él y su casa buscaban de Dios, ¿sí? Y dice que daba limosnas al pueblo y hacía oraciones. Y esto nos me trae al recuerdo. Mire, Hechos, ¿por quién está escrito? Lucas. Lucas en el capítulo 7, verso 1, habla sobre un centurión también. Recuerda que vino un centurión cuando él baja del monte de los olivos, de dar el sermón. Dice que vienen otros judíos a abogar por él y le dice de que hay un centurión, que uno de sus siervos está enfermo, un siervo amado. Oiga, comience a tener presente de que este centurión, jefe de 100 soldados, le dolía que su siervo esté enfermo. Oiga, tenía compasión.
tenía amor a su siervo. Ojo, y este se enteró y oyó que Jesús estaba pasando. Y fueron y mandó una comitiva para que le hablasen, porque su siervo estaba mal. Y dice que los judíos intercedían y decían: oye, Él nos hizo sinagoga, Él está con nosotros, es un piadoso, temeroso de Dios. ¡Wow! Y dice que cuando estaban en camino, le mandó otra comitiva de siervos y le dijo: Señor, mi siervo el centurión dice que no es necesario que bajes, que él no es digno ni siquiera de venir frente a ti. Que digas solo la palabra, porque así como él es un hombre de mando, que él ordena que hagan y lo hacen, que vayan y van, de la misma forma tú des y ordenes. Y mi siervo será sanado. Y Jesucristo volteó, ¡wow! ¿No? Y comienza a hablar: no he visto ni siquiera. ¿Recuerdan? La mujer sirofenicia también. Es cuando Jesús se sorprende y les dice: ¡wow! ¿Qué tal fe? Pues dice que cuando llegaron estos siervos a su ciudad, pues este joven estaba sano. Yo no sé si habrá sido el mismo centurión, yo no lo sé. Lo que sí sé es que era romano y era un gentil. Y era un hombre temeroso de Dios. Yo no sé si será este, porque él estaba en Cesarea, que estaba más hacia el norte, oeste, pero estaba en ruta. Dice que cuando Pedro estaba en la casa de este curtidor, le estaban preparando que cenar, pero paralelamente este centurión, en una de sus oraciones, se le presenta un ángel. Oh, bendito sea el Señor. Yo tengo que hacer una parada aquí, porque nosotros hemos pensado que Dios y el Espíritu Santo es exclusivo de solo un grupito. ¿Sabe? Hay mucha gente que está buscando a Dios, pero lo está buscando en lugares equivocados. Hay mucha gente que se ha ido, y yo le aseguro, a esta procesión del Señor de los Milagros, según las costumbres del Perú, pero buscando a Dios sinceramente. Solo Dios sabe cómo son, cuál es el corazón de las personas, quién está buscando verdaderamente a Dios. Dios no es exclusivo de usted. Dios no solo escucha a su pueblo, Dios escucha a toda su creación. Dios todo lo sabe. Dios está mirando, Dios está atento, Dios está trabajando, Dios está conduciendo. Envía un ángel para hablar con Cornelio y a la vez habla directamente con su siervo, con Pedro. ¿Sabe qué, hermanos? Hay mucha gente que está buscando de Dios, pero en lugares equivocados. Tenemos una gran tarea, una gran tarea. Sabemos que los que creemos en que Dios ha predestinado, según como dice Efesios y otros libros más, el libro de Romanos, que lo estamos estudiando con el pastor, que a lo que predestinó también sanó, a lo que salvó también justificó. Hermanos, sabemos que Dios ha predestinado, pero ¿sabe usted que algunos dicen: si ya Dios predestinó, entonces ¿para qué evangelizamos? Usted debe sentirse totalmente feliz y dichoso que Dios lo haya buscado a usted para que usted forme parte de ese gran plan que Dios tiene, que se llama evangelización, para alcanzar a los que Él ha escogido. Es usted el que se va a involucrar en el plan de Dios. No es su plan, no es su habilidad. El plan es de Dios. Usted puede servir. Si no quiere, va a haber otro que Dios va a levantar. Porque es Dios el que puede hacer, como dice su palabra, aún
que las piedras hablen para hablar de Él. Hermanos, es un privilegio servir a Dios. Cuando usted verdaderamente comienza a tomar en serio el mandato de la comisión, de la gran comisión que Dios ha encargado, usted va a comenzar a prepararse genuinamente. Usted va a comenzar a enterrarse en la Escritura, a comenzar a aprender de Él. Porque, hermano, usted no puede ir sin conocimiento de la palabra a evangelizar. La samaritana, como dijo el pastor temprano, tuvo un encuentro con Jesús. Dice la parte que él no leyó el pastor porque lo ha dejado para una segunda. Yo quiero tocar una chiquita. Dice que ella dejó su cántaro y se fue a hablar a otras personas, porque esas otras personas que eran de su comunidad conocían cómo era ella. Y ella dijo: Él me dijo de lo que quién soy yo. O sea, Él sabía quién era. ¿Será Él el Mesías? Les dijo a ellos. Y ellos vinieron por la curiosidad, pero dice que creyeron cuando lo escucharon a Jesús. ¿Sabe qué? Usted tiene un testimonio. Usted sí puede hablar de Cristo si es que tiene un día de convertido, porque usted sabe cómo era anteriormente y cómo es ahora nueva criatura. Usted ya puede hablar de Él, pero usted tiene una gran responsabilidad, que es el prepararse en las Escrituras para poder hacer y llevar el Evangelio con eficacia. Hermanos, dice de que Cornelio era piadoso. Bendito sea Dios. Escuchaba la voz de Dios a través del ángel que se le acercó. Fue obediente. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que llamó a sus criados. Dice el verso 7 al 8. ¿Sabe qué es lo que dice? Dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. A un devoto. O sea, este hombre compartía lo poco que conocía. No tenía el Espíritu Santo de Dios. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Oiga, él no dijo: yo soy centurión y ustedes son soldados, vaya y tráiganme a Pedro. No, les contó: oigan, mire lo que pasó. Yo estaba orando, vino un ángel y me dijo que mande a buscar a Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor. Oiga, me habla de un hombre con cargo, pero humilde, con una comunicación con sus soldados, que pasaba tiempo con las cosas de Dios. Y sabe que eso es importante. Eso es importante porque en realidad nosotros debemos comenzar a tener en cuenta de quienes viven a nuestro alrededor, de quienes trabajan a nuestro alrededor. Nosotros debemos comenzar, bendito sea el Señor, así sea el de la limpieza, así sea el que bota la basura, así sea el que carga las cajas. Número 1, a mirarlos igual a ti. Tú no eres mejor que nadie, ni nadie es mejor que tú. Como dice, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Déjeme decirle, es muy importante el carácter del evangelista, el carácter del cristiano. Tiene que ser humilde, saber cuál es tu posición, saber cuál es tu condición frente a un Dios santo y comenzar a ver a todos como Dios los mira con misericordia. Estos sabían todo. Estos eran los soldados. Ellos, ¿cómo estarían con su jefe? Yo les aseguro que ellos servían eficientemente a su jefe. Me encanta. Paralelamente, Dios estaba hablando con Pedro.
Pedro decía, no, pero esto es solo para los judíos. Tiene una visión mientras le preparaban algo que comer y baja un lienzo que es como una alfombra grande de las 4 puntas amarradas y baja y le baja todo tipo de animal, cuadrúpedos y reptiles, y le dice Dios a Pedro, mata y come. Y él le dice, no, yo jamás he comido nada inmundo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué le dice Dios? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Tenemos que entender de que no contamina el hombre lo que come, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Contamina el adulterio, contamina la mentira, contamina el robo, contamina el chisme, contamina ¿sabe qué cosa? El falso cristiano, contamina el que le roba a Dios, contamina al que viene a hablarte mal de un pastor, de un líder, de un hermano simple y común y corriente. El que te viene, ese es el que contamina, no lo que comes. Oiga, hermano, pero creo que esta familia es budista y de repente ha llevado un platito a su Dios y lo ha consagrado, eso que vamos a comer, a su Dios. Yo puedo comer, cómetelo. Dios, gracias por esta provisión, gracias por estos alimentos, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Usted, Dios, a través de una oración de agradecimiento a Dios, sabe que Dios limpia la comida y lo que usted quiera. ¿Sabe que todo lo que Dios ha creado es bueno si lo usa de gran manera? Oiga, hermano Germán, ¿puedo comer sangrecita? No, solito no, tiene que invitarme. Coma lo que usted quiera. ¿Sabe? No contamina lo que entra, contamina lo que sale. Y dice, ¿no? Por 3 veces bajó, ¿no? A Pedro lo negó 3 veces. Pedro le dijo, oye, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi grey. Por 3 veces, ¿sabe? Número perfecto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sabe? Por 3 veces vino la visión para confirmar. Era como un éxtasis, una visión, no fue un sueño. ¿Sabe? Dios trabajando con Cornelio y Dios trabajando con Pedro. Déjeme decirle, hermano, que es necesario que si usted toma en serio la evangelización, usted se ponga en oración, en contacto con Dios, para poder ser guiado por Dios y Dios lo lleve donde alguien está buscando de Dios. Es necesario, no es que hoy día me levanté y salgo y por ahí se me ocurrió predicarle a alguien. Es que cuando usted quiere ser eficaz en el llamado de Dios, de hacer discípulos, usted tiene que pasar tiempo con Dios para que Dios pueda hablar, donde poder dar una palabra de bendición a alguien que está buscando de Dios. No crea de que esta tarea es simple y sencilla. No, hermano, no menosprecie la obra de evangelización. Necesita usted pasar tiempo con Dios, así como Pedro pasó tiempo con Dios, así como Dios va obrando en el corazón de Pedro y va obrando en el corazón de Cornelio. Bendito sea el Señor. Me encanta. Vayamos al versículo 30-33. Mira qué rápido corremos. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, cuando fue los siervos, cuando fueron a buscarlo, ya le dije que iba a estar simplificando porque ya leí toda la historia. Y usted acuérdese, ¿no? Cornelio los preparó a los jóvenes, a los siervos que tenía. Ahí había un devoto también y lo manda y le dice: vayan a buscar a Pedro. Llega Pedro y ¿qué cosa le dicen?
tocan la puerta. Acá hay un Pedro que tiene sobrenombre, perdón, acá hay un Simón que tiene sobrenombre Pedro. Sí, un momentito. Pedro, te buscan. Ya Dios había hablado con Pedro que iban a ir a buscarlo y le dice, anda con ellos, no temas. ¿Se acuerdan? Y entonces baja Pedro y le dice, ¿qué quieren? Estaba con miedo, eran soldados. ¿Qué quieren? ¿Para qué vienen? Y ellos, ¿qué cosa? Saben que hay un hombre temeroso de Dios, Cornelio, que hace ofrendas, que tiene buen testimonio. ¡Wow! Buen testimonio. Y que se le presentó un ángel y le dijo que vengamos. Sabían toda la historia. Y Pedro, cuando escucha eso, compara con lo que Dios ha hablado con él y comienza a decir, Pedro, verdaderamente Dios, wow, no hace acepción, ahora ya sé por qué me dijo mata y come. Oh, caramba, ya comienzo a entender. Y comenzó, les dijo, bueno, pasen, siéntense, échense, coman, pasen el día acá, ya es tarde. Y se fue a primera hora con ellos. Dice que cuando va y toca la puerta donde Cornelio, dice que Cornelio le abre la puerta y al mirarlo, la fama de Pedro, oye, Pedro, dice que su sombra resucitaba muertos. Pedro había levantado un paralítico, Pedro había orado y se despertó de la muerte Dorca, Tabita. Oiga, Cornelio lo ve y ¿qué hizo? Se puso y se postró a sus pies. ¿Y qué le dijo Pedro? Verso 26, si no me equivoco. ¿Qué le dijo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol Pedro caminó con Jesús, resucitaba muertos, expulsaba demonios y solo dijo, yo soy hombre. Y esto va en relación a lo que el pastor decía en la mañana. Nos llenamos de cargos muchas veces, de títulos, perdón, no de cargos, sino de títulos, ¿sí? Mas Pedro, que sí debería haberse llamado y haber entrado pecho gigante ante el centurión, le dijo, no, levántate, yo soy hombre como tú, común y corriente. ¿Sabe? El instrumento de Dios debe ser común y corriente. Debe ser un siervo que reconozca su condición como siervo inútil, útil en las manos de Dios, inútil en su propia opinión. ¿Sabe? Es importante esa condición para alguien que lleva el Evangelio para todos. Cuando usted quiera aportar el mensaje, cuando usted quiera llevar el Evangelio, usted debe tomar una actitud. Y esa actitud tiene que ser la correcta para que Dios pueda obrar con poder. Me encanta, bendito sea el Señor. Bien, entonces dice que se levantó y comenzó a Cornelio a contarle, ¿no? Y le dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y comenzó a contarle a Pedro cómo Dios a través de este ángel le habló y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de un Simón, curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿Qué cosa? Cuando llegue él te hablará. ¿Y sabe qué le dijo Cornelio en el versículo 33?
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Cornelio le dijo, después de explicarle y contarle su experiencia con Dios a través de este ángel, me dijo que tú nos hablarías. Ahora estamos todos atentos. Háblanos lo que Dios te ha dado para darnos. Bendito sea el Señor para predicar la palabra. No para que usted dé su parecer, no para que usted se queje de alguien. Oiga, hermano, pero nosotros podemos dolernos. Oiga, hermano, nosotros podemos resentirnos. Oiga, hermano, nosotros podemos entrar en una tristeza tipo depresión. Oh, claro que sí. Pero para eso está su intimidad con Dios. Cuéntele todo a Él. Cuando usted está en su intimidad, dígale, oh Dios, me siento abandonado. Oh Dios, me siento que me señalan. Oh Dios, siguen hablando mal de mí. Yo antes era ratero y siguen diciendo que soy ratero. Oh Dios, de repente estoy dando mal testimonio. Oh, ¿de quién se te lapicero a propósito? De repente estoy dando mal testimonio. ¿Sí? Oh Dios, yo te pido, mira mi corazón. Si te he fallado, perdóname, Dios. Oh Padre, ayúdame. Salgo a predicar y me pongo a predicar la palabra. Hermanos, lo que la gente quiere escuchar es el Evangelio. Es la palabra de Dios. No sus pesares, ni lo que usted piensa de personas que no están congregando o que no están acá. Compartamos la palabra. Aprovechemos el 100% del púlpito cuando nos toca dar un mensaje para solo hablar de Dios. Demos buenas nuevas. No provoquemos a que la gente tenga ira sobre otras personas. Alimentemos el amor, que es lo que se compartía hoy día en la clase. Porque sin amor de nada vale lo que hacemos. Bendito sea Dios, me encanta. ¿Sabe? Para oír todo lo que Dios te ha mandado, comience a compartir. Utilice testimonios de hermanos transformados. Si usted está hablando con una hermana que su esposo bebe demasiado, utilice testimonio de hermanas de esposos que están cambiados. Si tienen que tratar con alguien que su niño ha sido abusado, compartan parte de su testimonio si usted vivió lo mismo, o compartan el testimonio que usted ha escuchado y no toque nombres. Mejor no toque nombres, porque si no tiene el permiso de la persona del testimonio, no toque nombres, conozco una persona que fue transformada, que fue abusada y que como Dios transformó su corazón, ahora se casó, ahora se deleita en su matrimonio. Conozco un niño que tenía inclinaciones, pero como Dios ha hecho una obra y ahora Dios está... Toque todos los temas. Conozco una hermana que vino atrás buscando a dónde se va mi esposo, porque ahora viene sano y él bebe bastante. Uy, se mete a una iglesia. No, yo soy católica. A mí nadie me va a cambiar. ¿Y dónde se mete? ¿Por qué no quieres acompañarme, mi amor? Sí, vamos. Y un día vino y se sentó y la escritura Dios se le reveló y comenzó a decir, wow, qué maravilloso es esto y cómo sanó. Dios puede sanar. Y utilicemos testimonios, utilicemos la palabra y solo ello para poder comenzar a llamar la atención a través de su palabra, de la palabra de Dios, para que cuando venga Dios pueda revelarse a esas personas. Bendito sea el Señor. Y háblanos lo que Dios te ha dado que nos hable. Y ahí vino el mensaje del 34 al 39, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. ¿Sabe que Pedro comenzó a compartir
lo que Dios le había dado. ¿Y que cuál era el mensaje? Jesucristo. No les habló de la época del Antiguo Testamento. No, se fue de frente a hablar de Cristo, que había sido enviado de Dios y cómo había sufrido de parte de su pueblo, cómo fue entregado muerto, cómo resucitó y cómo Dios lo levantó y ahora lo ha puesto para perdonar pecados y limpiar de maldad. ¿Sabe? Dio todo el mensaje centrado en Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice el capítulo 43. Y ya concluyendo el mensaje, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cuando Dios está involucrado en la tarea de que usted ya pasó intimidad con Dios para poder compartir el mensaje, cuando Dios ya trabajó en el corazón de la persona donde usted está yendo a visitar, ¿sabe? Lo único que queda es de que Dios concluya lo que empezó. Derrama de su espíritu para que pueda resucitar el espíritu muerto con el que andan las personas. Este hombre no tenía el Espíritu Santo, recién se derramó en él el Espíritu Santo de Dios y tuvo manifestaciones, comenzaron a hablar en lengua y todo, ellos iban recibiendo la vida eterna. Y ¿sabe? Pedro iba aprendiendo y diciendo, wow, todo lo que hace Dios, mira, wow, cómo Dios comienza a trabajar con el evangelista y con el evangelizado, cómo tú comienzas a sorprenderte las maravillas que hace Dios, que está enfermo, vamos a orar, y tú comienzas a observar cómo Dios a través de tu oración comienza a sanar y tú te sorprendes y de lo que hace Dios, y la otra persona se sorprende de lo que hace Dios. Eso es poder sobrenatural que está en nuestras manos como hijos de Dios para manejarlo como Dios nos ha demandado que ministremos las cosas santas de Dios. Fíjese, cayó el Espíritu Santo y todos se gozaban. Y finalmente le dice, Pedro, quédate, porque quiero seguir escuchando. Hermanos, cuando nosotros compartamos, cuando nosotros estemos dando el mensaje de Dios y usted comienza a ver transformación en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, comienzan a abrirse y sus ojos, y se dice, puede quedarse un rato más y puede quedarse otro día más y puede venir mañana. Quédese, vaya al otro día, visítelos esa semana y tráigalos a la casa de Dios para que se pueda integrar al pueblo de Dios y cerrar ese círculo que es el evangelismo, es para todos. Y acá comenzará a crecer a través de sus clases y sus enseñanzas. Hoy es un día de evangelización y no hay personas nuevas, pero hay evangelistas que van a salir a buscar el rostro de Dios para poder decirle, Señor, quiero compartir de tu palabra, ábreme las escrituras, háblame a quién voy, yo ya sé cuál es el mensaje, eres tú, Señor, no soy yo, eres tú, papá, y eso quiero compartir. Dios los bendiga, pónganse de pie, por favor. Oh Señor, gracias. Gracias te damos esta noche. Gracias, bendito Dios, por las maravillas, Señor. Porque las maravillas que hiciste en el primer siglo, las sigues haciendo, Señor.